Bueno, la idea acá es ver cómo se modeliza la fuerza que un fluido le hace a un objeto. En particular, como vamos a usar la modelización de presión, vamos a ver qué fuerza ejerce, por ejemplo, sobre esta ventanita. ¿Sí? Entonces lo que tenemos es, la ventanita de un barco que está sumergida, ¿bien? Y queremos ver qué fuerza está haciendo todo este fluido sobre esta. Entonces, lo que vamos a pensar es que, obviamente, la fuerza que el fluido va a estar haciendo sobre este objeto va a ser mayor si este objeto tiene un área más grande. Y si este objeto tiene un área más pequeña, la fuerza va a ser menor. Es decir, la superficie sobre la que esté aplicándose la fuerza, sobre la que esté aplicándose esta presión, va a influir sobre la fuerza. Entonces ya acá entra en juego el área, ¿bien? Entonces lo que vamos a hacer es calcular la fuerza que este fluido, que se encuentra a una determinada presión interna que es propia del fluido, le está haciendo a esta ventana. Entonces lo que tenemos ahí, ustedes lo tienen, es que la fuerza va a ser la presión del fluido por el área de la ventana. Estamos hablando de la fuerza que el fluido le hace a la ventana. Entonces esta es el área de la ventana. Bueno, ahora, acá ya tenemos un problema gravísimo que es la presión es un escalar, el área de la ventana es un escalar, pero la fuerza debe ser un vector. Entonces lo que se hace ahí es agregar lo que ustedes vieron en la guía, que es un versor. El versor viene como asociado a las áreas. Es un vector que lo vamos a asociar a las áreas. Es decir, supóngase, yo tengo acá un pedazo de área, una superficie, que es esta, que mide algo en metros cuadrados, centímetros cuadrados, lo que sea. Entonces, esta área la vamos a llamar A. Le voy a asociar un vector que se encuentra ubicado, bueno, esto está en perspectiva, no se va a notar bien, a 90 grados de la superficie. ¿Bien? Es decir, es un vector que es perpendicular a la superficie. A ver, si estoy hablando, por ejemplo, de que mi superficie es esto, el versor estaría así, saliendo perpendicularmente de la hoja, a 90 grados. Ese es el versor. Y lo voy a multiplicar por mi magnitud escalar área. Y a esto lo voy a llamar vector área. Esto es un invento absolutamente matemático, ¿sí? Pero lo que quiero decirles es que cuando nosotros agreguemos acá este versor viene asociado al área. ¿Bien? Porque se encuentra a 90 grados de esta superficie. ¿Y por qué es esto? Y bueno, nosotros sabemos que si el agua está ejerciendo una presión acá sobre la ventana, esa fuerza se va a traducir en algo que es perpendicular hacia adentro. ¿Bien? Entonces, esta fuerza es esta, entra perpendicular hacia adentro. Ojo, sobre la ventana pueden estar actuando más fuerzas. Puede estar actuando, por ejemplo, la presión del aire adentro, las presiones, las fuerzas que le está haciendo todo el resto de la estructura de este barco sobre ella, sobre su marco, ¿bien? Pero cuando nosotros acá estamos solamente modelizando la fuerza que le está haciendo el fluido que está afuera. Entonces, esto que es un invento matemático, que es decir, bueno, un vector que tiene dirección y sentido perpendicular al área por el módulo de esa área, por lo que vale esa área, ¿bien? Es un invento matemático, pero este versor viene asociado con el área. Siempre va a estar perpendicular al área. Entonces ahora sí ya tengo modelizada esta fuerza. La fuerza va a ser la presión a la que se encuentra el fluido, que es una característica propia del fluido, por el área del objeto de estudio, por el versor que va asociado a esta área. ¿Qué componentes va a tener este versor? Bueno, va a depender del sistema de coordenadas, obviamente. Todos los vectores, sus componentes dependen del sistema de coordenadas. Y lo que yo sé es que el módulo es 1. El módulo de este tiene que valer 1, porque no me puede cambiar el valor del área, ¿no? El versor es un vector de módulo 1. Entonces, bueno, para verlo cómo actúa, vamos a ver el problema del submarino amarillo. Bueno, en este caso tenemos 8 ventanas.
yo dibujé 3 solamente, pero no importa, que estarían como en el costado del submarino, 2 del otro lado, una ventana en el piso y otra ventana así a 45 grados. Entonces vamos a tener que tomar un sistema de 3 ejes, Z y X, que si nosotros lo llevamos acá, tendríamos que el vector Z, ustedes todo imagínense todo esto en 3 dimensiones, ¿no? El vector Z sería absolutamente perpendicular, sería perpendicular a la ventana de abajo. Entonces, acá vendría el eje Z. El eje X lo vamos a poner perfectamente horizontal, el eje Y lo vamos a poner así, horizontal. ¿Bien? Y el eje X va a ser el que salga de la hoja en dirección hacia nosotros. ¿Bien? Este es el eje X. El eje X está acá. ¿Bien? Saliendo de la hoja. Es decir, va a ser absolutamente perpendicular a las ventanas del costado. Entonces, el eje Z es perpendicular a la ventana del piso, el eje X es perpendicular a las ventanas del costado, y el eje Y, bueno, es perpendicular a Z y a X. Entonces, yo tengo acá, vamos a poner, esta va a ser la ventana 1, que yo ya lo hice acá para no confundirme. A esta la voy a llamar la ventana 2 y a esta la voy a llamar la ventana 3. Esta después ustedes multiplican, son 10 en total. Bueno, entonces nos dicen que el área 1 es igual a 0,3 metros cuadrados cada una. Metros cuadrados cada una. ¿Cómo sería el versor que me va a representar esta área en forma vectorial? Bueno, fíjense lo que decíamos. El versor tiene que ser un vector de módulo 1 que sea perpendicular al área. Entonces el versor de las ventanitas del costado, esto lo dejamos, va a valer 1 en el eje X y 0 en los otros dos ejes, ¿no? Porque no tiene componentes en los otros ejes. El versor perpendicular a estas áreas, ¿sí? Pero le vamos a poner un signo menos. ¿Por qué? Porque si yo estoy acá, si yo sé que el eje X sale positivo para arriba, ¿bien? La fuerza que el fluido que está acá afuera va a hacer sobre la ventana va a ser hacia adentro. Es decir, la fuerza cuando yo calcule va a ser la presión del fluido, que la tienen, por el área, bueno, se me fue de hoja, lo voy a escribir más acá. El área 1 va a ser el módulo y el versor por el versor este que es 1, 0, 0. ¿Bien? Yo sé que la fuerza va a ir hacia adentro, porque el fluido va a empujar hacia acá. Si yo quiero tomar, por ejemplo, estas serían las del frente. Si yo quiero tomar el área de atrás y quiero calcular la fuerza que va a ser sobre las ventanas que están del otro lado, ahí sí la fuerza va a ser hacia arriba, porque el agua que está detrás del submarino va a hacer fuerza hacia este lado. Entonces ahí me va a quedar este versor. Este es el versor N. ¿Bien? Entonces ahí ustedes pueden calcular. Van a tener 8 fuercitas así, usando este, y 2 fuercitas así, usando este. Después tienen el área 2, vale en módulo 8 metros cuadrados, dice. ¿Cómo sería el versor del área 2? Bueno, fíjense, el fluido está acá abajo, va a ser una fuerza hacia allá, entonces el versor, este es el más fácil, ¿no? Se ve fácil. Está a 90 grados, tendría todas sus componentes en el eje Z. Entonces el versor 2 va a valer 0, 0, 1. Bueno, acuérdense que esto es X y Z. ¿Bien? Tiene todas sus componentes en el eje Z. Entonces este es un vector de módulo 1 que apunta en dirección perpendicular a la ventana. Y además lo pongo positivo porque yo sé que después la fuerza, cuando yo multiplique presión por área, va a ser hacia allá. Y vamos a hacer la más complicadita, que sería esta. Fíjense que nosotros tenemos acá el plano, el eje Z, el eje Y. El versor de esta ventana sería así, estaría a 45 grados para acá.
Este sería N3. ¿Bien? Bueno, acá es más complicado porque yo ahora tendría que hallar cuánto vale en X y en Y y en Z. Bueno, en este caso lo que podemos hacer es fijarnos que este ángulo es de 225 grados, porque 180 más los 45 estos sería 225 grados. Entonces este nos quedaría, ¿qué vale? Primero, fíjense que no tiene componente en el eje X, que está acá. No tiene componente ahí, está acá. Entonces va a valer 0 en X y en el eje Y va a valer coseno de 225 y en el eje Z, que está así, va a valer seno de 225 grados. Esto lo ponen con la calculadora en DEG. Bueno, esto es todo súper matemático. Esto les da así, 1 sobre raíz de 2 y menos 1 sobre... Bien, así les queda el versor 3. ¿Bien? Bueno, esto es súper matemático, ni se busquen. Esto si ustedes le sacan el módulo a este se hacen 0 al cuadrado más menos 1 sobre raíz de 2 al cuadrado, más menos 1 sobre raíz de 2 al cuadrado, y le sacan raíz, esto les va a dar 1. El módulo de este versor es 1 y estas son las componentes. Entonces, ustedes cómo hallan el vector fuerza que está haciendo el fluido sobre esta ventana. Vamos a hacer esta. Entonces, la fuerza que el fluido hace sobre la ventana 3 es igual a la presión, que la tienen, es 108 por 10 a la 6, ¿no? Pascales, ¿dónde tengo? Sí, pascales, perdón. Por el área 3, que es 2 metros cuadrados, por este versor. Aquí saco la hoja. Por este versor, que es 0, menos 1 sobre raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 2. Hacen esta cuenta que les da... Bueno, no la hice. Ustedes hacen esta cuenta y después para obtener el vector, que es un vector en 3 dimensiones, multiplican el resultado de esta cuenta por... El primero les va a quedar 0 porque va a ser esto por 0, esto por esto, esto por esto. Y ese vector en 3 dimensiones va a ser este vector fuerza que está haciendo el fluido sobre este. Y bueno, y así pueden calcular los otros dos. Bueno, este se los hice yo. Bueno, matemáticamente es un poco complicado porque como las ventanas están puestas así, sí o sí hay que usar un sistema de 3 dimensiones. Pero bueno, la idea es esta entonces. La idea es que lo que hicimos fue transformar, o sea, modelizar algo que sé que ejerce fuerzas, porque cuando yo sumerjo algo en un fluido, sé que ejerce fuerzas. ¿Cómo hago para que esa presión, poder modelizar las fuerzas que efectivamente ejerce sobre, por ejemplo, estas ventanas? Bueno.